Bueno, de alguna manera los temas de estos temas de reducción de dimensionalidad están muy vinculados a lo que vimos en la clase pasada de clustering espectral, donde estuvimos viendo que si uno computaba ciertas matrices a partir de los datos, matrices de distancia, que podían salir de diferentes formas de construirla con diferentes definiciones de distancia, o como la matriz laplaciana que vimos que, bueno, no necesariamente es una matriz de distancia exactamente, pero bueno, se construye a partir de los datos. Si uno hace análisis espectral, que es, bueno, ver el espectro de autovalores y computar la matriz de autovectores, al hacer eso uno podía ver en los autovectores como una especie de nueva feature de los datos. En muchos casos reducían la información de los datos, como en el caso de PCA. Entonces pueden ser útiles para visualizar, porque reducción de la dimensionalidad básicamente es tratar de visualizar en 2 o 3 dimensiones, si se puede, un dataset que tiene datos de mayor dimensionalidad. Entonces, bueno, está conectado con lo que vimos en la clase pasada. Vamos a repasarlo incluso hoy, un poco esos temas. Acá también está agregado el nombre de aprendizaje de variedades, porque hay muchas técnicas que, con el fin de generar una visualización, de reducir la dimensionalidad, también lo que hacen es tratan de aprender la forma que tienen los datos. Es decir, si por ejemplo, en este caso, esto ahora lo vamos a ver más en detalle, pero esto es un dataset en 3 dimensiones que tiene una forma de S, y diferentes técnicas que tratan de visualizar el mismo dataset en 2 dimensiones. Entonces, si uno piensa en la identidad topológica, digamos, de estos datos, o también se le dice variedad, o manifold en inglés, bueno, tienen forma de S, pero uno los podría pensar como una sábana. Es como un plano, ¿no? Plegado un poco. Entonces, muchos de estos datasets, de estos algoritmos de reducción de la dimensionalidad, finalmente muestran un plano, una sábana desenvuelta. Entonces, como que aprendieron, ¿sí? Entonces, estos nombres, por ejemplo, acá en scikit-learn, llaman a algunos de estos algoritmos de reducción de dimensionalidad manifold learning. Si bien no todos son quizás manifold learning. Pero bueno, entonces, esto es un ejemplo. Esta imagen está tomada de scikit-learn. Entonces, es un dataset de juguete, pero bueno, sirve para entender las diferencias de estos algoritmos. Los que vamos a ver hoy posiblemente son, bueno, seguro en esta notebook están, por lo menos los 4 de acá abajo están explicados. Los de arriba no los vamos a ver. También otro lugar para ver la variedad. Acá, por ejemplo, estos son 4 tipos de algoritmos, perdón, 8, ¿no? Pero si uno quiere ver la cantidad de algoritmos que hay de esto, en la página de Wikipedia de reducción de la dimensionalidad no lineal, bueno, no sé cuántos métodos lineales hay, o sea que la mayoría son no lineales. Bueno, hay un montón, ¿sí? Realmente hay muchos, y es un tema bastante candente, siguen saliendo. Entonces, si a uno le interesa esto, esta página es muy informativa, porque al ver los algoritmos y la variedad que hay, uno va entendiendo un poco de cómo se piensa el problema para visualizar un dataset de alta dimensionalidad. Bien, entonces, esta es la imagen de ahí, se ve el mismo fenómeno, otro dataset de juguete que es no una S, sino que es un Swiss roll. Y acá básicamente uno se lo imagina en 3 dimensiones, ¿no? Nosotros tenemos ya la habilidad de ver esto como si fuese en 3 dimensiones, pero está visualizado en 2. Lo mismo acá, esto está en 2 dimensiones. Es un gráfico de 2 dimensiones, pero por lo menos tiene un cubo ahí que lo enmarca. Y acá muestra cómo serían los datos totalmente desenrollados, es decir, como si fuese el Grand Truth, ¿no? De este dataset que
se puso en dimensiones más altas, y estos son dos algoritmos que desenrollaron los datos. Entonces, los que se van a ver en esta notebook por lo menos son PCA, SVD. Vamos a repasar estos conceptos un poco, porque la verdad que son muy útiles en muchos casos. Multidimensional Scaling, ISOMAP, Spectral Embedding, que este es básicamente el método que usaba Spectral Clustering, es decir, usar la matriz laplaciana. Mapa autoorganizado, que es un método viejo, pero muy interesante, que usa redes neuronales. Y finalmente estos dos métodos, que son los dos métodos más usados hoy en día, digamos, en la nueva, digamos, de la nueva ola de algoritmos para analizar datos, pues muchos de estos son viejos. Realmente estos algoritmos son de los años 60, algunos. O de los 80. Bien, entonces repasemos PCA y su SVD, que es Singular Value Decomposition. Básicamente, no está puesta la fórmula acá, la vimos la vez pasada. Para hacer PCA, uno calcula la matriz de covarianza y toma los autovectores, ¿sí? Y con eso ya tiene las componentes principales, ¿sí? Pero en realidad lo que uno quiere es obtener autovectores que no sean las direcciones, sino autovectores que sean ya mis datos proyectados en esas direcciones. Entonces, para eso hay que hacer, en realidad, la descomposición en autovectores y autovalores de esta matriz de correlación, que es en realidad la inversa de hacer el producto de la matriz de covarianza. Perdón, ¿estoy diciendo bien? Sí. Ay, perdón, Bueno, Pablo. sí. Me perdí un toque ahí, porque está bien, PCA, matriz de covarianza, se le toman los autovectores, pero después decías que en realidad acá vamos a hacer otra cosa. Sí, no es muy cómodo escribir acá, la verdad. No, bueno, lo digo de nuevo más lento, lo dije medio al voleo. Si uno tiene una matriz X, que son mis filas son mis muestras y mis columnas son mis features, ¿no? Si uno hace X por X transpuesta, Sí. va a tener un resultado que no es la matriz de covarianza, es como la matriz de distancia al producto interno, ¿sí? Si uno hace la matriz de covarianza, en realidad tendría que ser X transpuesta por X. En ese caso, los autovectores van a ser la cantidad de features que yo tenga, el tamaño de los autovectores, y por eso van a ser las direcciones de las componentes principales. Pero, si uno hace X por X transpuesta, en realidad el resultado de esto va a tener la dimensionalidad de los datos. Perdón, la cantidad de datos. Va a ser una matriz con la cantidad de datos, de lado por lado. Y esa va a ser como una especie de matriz que mide la distancia entre los datos, entre cada par de puntos. Pero bueno, la distancia es el producto interno, ¿no? Estoy abusando del término distancia. Cuando uno toma esa matriz que le puede hacer el mismo análisis de autovectores y autovalores, lo que obtiene en los autovectores son los datos ya proyectados en las direcciones de las componentes principales, ¿sí? Entonces, en la práctica, uno puede hacer las operaciones de varias formas. Puede agarrar la matriz de covarianza, calcular las direcciones de los autovectores y después empezar a proyectar ahí cada dato por separado, o directamente puede hacer este cálculo y obtener ya todos los datos proyectados. En realidad ese proceso que acabo de decir es más costoso, ¿sí? Incluso, ahora lo conecto con lo que viene ahora, que es, si querés preguntame de nuevo eso, no sé si mejoró un poco la explicación.
Sí, sí, creo que entendí. Ahí un poco más despacio y aparte fui anotando. Gracias. Bien, sí. Yo creo, digamos, por lo menos a mí, lo que más me resuelve, no les digo acordarse de memoria eh, cómo es la definición de esto, sino que hago en mi cabeza, bueno, es otro método, pero hago en mi cabeza siempre el cálculo de las dimensiones que tienen las matrices, el cálculo que va a dar y qué estoy esperando, ¿no? Como es un chequeo que uno hace. Entonces, si tengo la matriz, las filas son los datos, las columnas son los features, y hago esta por esta, me da un resultado con tantas dimensiones, y eso lo interpreto en el caso. Bien, entonces, esta cuenta que está acá, que es hacer una matriz por la matriz transpuesta, calcular los autovectores, ¿sí? Hay una forma algorítmica de hacer lo mismo, que es hacer singular value decomposition, que es una descomposición de una matriz, pero que no necesariamente es cuadrada, ¿sí? Es decir, lo que está escrito acá, la definición que veníamos usando de descomposición de autovectores y autovalores, era para matrices cuadradas, ¿no? Porque todas estas matrices eran cuadradas. Entonces, en cambio, el single value decomposition permite hacer una descomposición para matrices rectangulares. Entonces, si X es rectangular, para que eso funcione, bueno, U tiene que tener una cierta forma, S otra cierta forma y B otra cierta forma, y no son todas con el mismo tamaño. Bien, ahora con ejemplos numéricos se va a reflejar eso. La verdad que acá no está muy indicado la Pablo, definición. Sí. el concepto de SVD es similar a PCA, digamos. O sea, lo que cambia es el tema de las dimensiones. Yo diría que el concepto de SD es similar a hacer descomposición de autovectores de una matriz, solo que la matriz puede no ser cuadrada, pero están conectados. PCA y SVD de la siguiente forma. Los pasos que uno tiene que hacer para calcular los componentes principales es mis datos X, los transformo de esta forma, los multiplico por la misma matriz transpuesta, y después le hago autovectores y autovalores a la matriz resultante esta que es cuadrada, ¿no? En cambio, si yo parto directamente de la matriz X, ¿sí?, que es rectangular, y le hago el análisis de la descomposición en valores singulares, lo que voy a obtener igualmente son matrices B y U, que son prácticamente las mismas matrices que hubiese obtenido si hacía PCA sobre X, ¿sí? Entonces, en definitiva, los algoritmos, cuando uno tiene en un programa que le dice haceme PCA, en el fondo hace Singular Value Decomposition. Es más rápido hacer esto que computar primeramente este producto y después hacerle el análisis de autovectores a este producto. Uno puede, acá hay una explicación en este blog, está derivada matemáticamente de por qué, bueno, hacer esto es igual a hacer esto. ¿Sí? Ahora con ejemplos va a quedar claro, por lo menos, que dan los mismos resultados, ¿sí? Digamos, no estoy haciendo énfasis en el álgebra lineal, la verdad. Si alguno tiene dudas, lo podemos revisar. Entonces, bueno, vamos a trabajar con el mismo ejemplo de juguete, con dos datasets de juguete, ¿sí? Pero uno va a ser sencillo en 3 dimensiones, la S, que acá está rotada, y yo creo que la roté a propósito, ¿sí? Porque lo interesante es eso, ver que, bueno, cómo los algoritmos no le importa cómo esté rotado estos datos, los van a tratar de entender más allá de qué coordenadas son cada cosa. Pero bueno, ahí se ve que está la S. Entonces primero lo vamos a hacer PCA con scikit-learn. Uno le dice cuántas componentes quiere, ¿sí? Instanciamos, digamos, la clase esta y le decimos fit transform. Cuando le decimos fit transform, lo que va a hacer es
ajustar a los datos las componentes principales, y después si le digo transform, directamente me va a proyectar X, mis datos X, en 3 componentes principales nada más, ¿no? Que bueno, en este caso no hay más, porque son 3 dimensiones. Pero uno acá podría poner, si tuviese un dataset muy grande, una cantidad de componentes que desee, ¿no? Entonces, bueno, y ya son los datos proyectados. Entonces ahora lo que vamos a hacer es visualizarlos, ¿sí? En total son 3 componentes principales, así que lo podemos visualizar en 3 dimensiones. Y lo que se ve es que esto estaba rotado, ¿sí? De alguna manera, lo que ya más o menos ya se sabe que hace PCA, que hace una rotación rígida de los datos y los ordena por varianza. Entonces, acá yo estoy graficando en el eje Z y 0, que es la primer componente principal, ¿sí? Y por eso es la que tiene más extensión, ¿no? Va de -2 a 2 aproximadamente la extensión es la parte larga de la S. Después la siguiente componente principal, I1, está en X, que es esta extensión, que va más o menos de -1 a 1. Y después la siguiente componente principal es el ancho, ¿sí? La profundidad, que es un poco más chiquita. Y si vemos ¿cómo se llama? La varianza explicada por cada componente, que cuando uno usa este objeto de scikit-learn, PCA, pone PCA, explain variance, y me da una lista, que es básicamente el autovalor, ¿no? Para cada componente. Bueno, justamente más o menos dice la extensión, ¿no? De cada lado. Este tenía 1, el siguiente yo dije, no, perdón, la extensión, bueno, o raíz, o está relacionado. Esto dice 2, es como, bueno, esto que vale parece 4 dividido 2. Esto que parecía que tenía tamaño 1, perdón, 2, de -1 a 1, en la mitad, y más o menos. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá no habría mucha sorpresa. PCA rota los datos en el orden de los lados que explican más. Esto puede ser útil un montón de veces, sobre todo si uno tiene datos en altísima dimensión y hay un montón de dimensiones que no aportan, que son ruidosas. Al quedar ordenado las componentes principales por la varianza que explican, puedo descartar las componentes de menor varianza y nada. Si mis datos son una esfera, por ejemplo, uniforme, uno ya se imagina, no puedo rotar esto y no va a pasar nada distinto si lo roto, ¿sí? Entonces, la idea de que los rota es útil. Si uno tiene datos que no tiene mucho sentido rotarlos, no va a pasar nada con PCA. O sea, todas las componentes principales van a tener una varianza similar. Bien, entonces, Pablo, siguiente una ejemplo, pregunta vamos a hacerlo. muy Sí. corta de PCA. Seguramente scikit-learn debe tener algo muy simple para hacerlo. ¿Es relevante elegir previamente la cantidad óptima de componentes? Si queremos solo 2, solo 3, o es preferible Bueno, probar con 2, probar con 3, y si nos gusta el resultado, seguimos con eso. si vos querés visualizarlo, vas a tener que elegir 2 o 3, ¿no? O 4 y hacer 2 Perfecto. gráficos. Si elegís muchas más, ya se complica visualizarlo. Pero en realidad vos querrías, si querés filtrar datos, querrías calcular todas las componentes principales y ver con cuántas necesitas quedarte, ¿no? Si intuís que está muy correlacionado a tus datos y sabes que puedes filtrar cosas o que hay variables espurias que no explican nada, haces PCA y las últimas componentes posiblemente las puedas sacar, ¿no? Y ahí tenés que poner todo. Acá en NComponents pones el tamaño de tus features. PCA en particular te devuelve las componentes ordenadas por la varianza que explican. Entonces, podés ir viendo qué porcentaje de la varianza explica y tomar algún criterio como quedarte al 95% o 90% o el porcentaje que quieras. Pero igual está bueno ver
los datos. O sea, Sí. más allá del porcentaje de varianza, depende de en qué dominio esté, podés ver qué pinta tiene la componente y si te sirve para tu problema o no. Ahora más abajo vamos a hacer un ejemplo con más features, de más alta dimensión, ahí podemos ver eso. Genial, gracias. Bien, entonces, fíjense que, bueno, acá la matriz X fue lo que metimos al objeto de este PCA Fit Transform, pero podríamos haber hecho la cuenta a mano y había que hacer esta cuenta acá, ¿no? X por X y calcular autovectores, es lo mismo. Pero también podemos hacer SVD, ¿sí? Esta función esta no es de scikit-learn, es de NumPy. Si yo cambio X por X transpuesta, voy a obtener resultados transpuestos, ¿no? Y la U y la B se van a intercambiar, digamos. Uno pone esto como mejor quiera obtener los resultados. Entonces, lo que quería mostrar acá es justamente ver, antes de ver la proyección esta, cuando uno hace SVD, podemos ver la forma que tienen las matrices, ¿sí? Entonces, U es una matriz de 3×3, S en realidad son los valores singulares, pero podría ser una matriz diagonal de 3×3, y B es una matriz de 1000×1000, ¿sí? Entonces, y nuestros datos originalmente eran 1000 filas, 3 columnas. Entonces, de alguna manera lo que ocurrió acá es que la matriz B, esta, es la matriz de autovectores que tienen las componentes principales, ¿sí? Y la matriz U es la matriz que tiene 3 vectores que son los vectores que apuntan en las componentes principales, ¿no? Eso es lo que habría que no confundirse. Una cosa es la dirección de la componente principal y otra cosa es los datos ya proyectados en esa componente principal. Esos datos ya proyectados son los que están en la matriz B corta, y en la matriz U están las direcciones. Y la matriz S, o los valores singulares, están relacionados a la varianza, solo que hay que hacer una pequeña operación. Básicamente, son estos valores singulares, elevarlos al cuadrado, dividirlos por el largo de los datos, y eso ya me da la varianza explicada, ¿sí? Entonces, muchas veces uno puede hacer las cuentas de generalidad, obviamente para tener todo más fresco, pero también está bueno acordarse o probar, ¿no? con código los resultados y ver las formas que dan las cosas para tener como noción de, ok, esta matriz da de este tamaño, esta matriz de este tamaño. Siempre ayuda a ver que uno está yendo por el camino correcto. Cuando uno usa matrices gigantes, hacer esta cuenta de SVD puede tardar bastante. Entonces, scikit-learn tiene una SVD truncada, que es más rápida, que acá uno sí le puede decir la cantidad de componentes que va a querer, ¿sí? Y básicamente funciona igual que internamente el PCA usa esto. Entonces acá funciona igual, uno dice fit transform, le pasa los datos, hace el ajuste y después transforma los datos en la versión ya rotada, ¿sí? De los datos en dos componentes. Es decir que si acá ya puse dos componentes para aplicar efectivamente una reducción de la dimensionalidad, porque si ponía 3 me iba a quedar todo más o menos igual. Solo rotado, pero acá le pongo 2, entonces está rotando los datos, pero al mismo tiempo me estoy quedando solo con 2 dimensiones. Como que, bueno, rota y proyecta. Bien, entonces, el primer gráfico es el de la función de Singular Value Decomposition de NumPy, y el segundo es el de Truncated SVD, ¿sí? Y son iguales. Fíjense que lo que cambió por ahí es cambiaron un poco las dimensiones y ¿cómo se dice? La orientación que tiene esto. Eso medio que es arbitrario muchas veces, ¿sí? Claro, tiene signo opuesto, ¿no? Sí, un segundito.
Bien, entonces tiene signo opuesto, pero bueno, los valores singulares que explica SVD, perdón, SVD ya le puedo pedir directamente la varianza. También debe tener internamente los valores singulares, pero le puedo pedir directamente, dame la varianza, y cuando me da la varianza de solo dos componentes, que son las dos que les pedí, son las primeras dos. Y los números son, fíjense, ligeramente distintos, ¿sí? Porque el truncated SVD es una aproximación, ¿no? Es un poco más rápido y los números son ligeramente distintos. Pero está bien. Se ve muy parecido todo. Entonces ahora vamos a incluir un dataset más grande. Tenemos MNIST, ¿sí? Pero MNIST es el dataset de números estos escritos a mano, muy usado para Machine Learning, para probar algoritmos. Pero me parece que acá se ve que puse este porque es el más conocido, pero vamos a usar una versión más liviana, ¿sí? Fíjense que los números ahora están más pixelados. Estas imágenes son de 28 por 28, estas imágenes, y estas son de 8 por 8. Es para que corra todo un poco más rápido. Si alguno quiere probar con estos números con mayor definición, también se puede, anda todo más o menos igual. Y también acá estoy indicando que nos vamos a quedar con 6 clases de números, ¿sí? Para que sea más rápido, del 0 al 5. Entonces, estos son imágenes, ¿no? ¿Cómo funcionan estos datos? Lo muestro una vez por si alguno nunca vio un dataset de imágenes así. Cada imagen, ¿sí? Tiene los píxeles con un valor de escala de grises, que es un número solo, ¿no? Entre 0 y 1, muchas veces. Bueno, acá tiene números negativos. Ah, porque lo estoy haciendo escaleando. Lo estoy escaleando. Ahí está. Bueno, en este caso son números entre 0 y 255. Pero lo importante es lo siguiente. Cuando uno ve la forma que tiene esto, tiene 1083 datos y 64 features. Y básicamente las features son cada uno de estos píxeles, solo que en vez de formar una imagen bidimensional, está estirado, ¿sí? Entonces, si uno se queda con toda una fila, ¿sí? Ahí están los números de los colores los valores de intensidad que me van a dibujar uno de estos números. Y si uno quiere visualizarlo, tiene que hacer un reshape y pasarlo a 8 por 8, ¿está bien? Estas cosas muchas veces son un tedio hacerlas bien, tener todo bajo control, entonces, bueno, lo muestro una vez para que se pueda ver. Ahí hay un 0, ¿no? Si lo queremos ver así, o al revés, para que se parezca bien eso. Pero lo interesante es que para los algoritmos que vamos a usar, la información bidimensional de que esto es una imagen, que es un 0, etc., no la va a usar. Va a considerar que cada punto es una feature distinta, ¿sí? Entonces, los datos van a tener esta pinta. 64 features, ¿sí? Cada una es una coordenada. Ahora, lo que hice después es escalarlos. Posiblemente scale sea un escaleo tipo... En algún lugar está esa fórmula, scale. Bueno, acá dice preposición scale. Hay que ver qué hace. Posiblemente sea... los estandarice, ¿sí? Bien. Entonces, si tenemos ahora este dataset de números, ¿sí? Lo vamos a hacer PCA. Y fíjense, para visualizarlo le voy a poner 4 componentes. Nada más. Tiene 64 componentes. Le voy a decir que lo pase a 4. ¿Por qué? Porque puedo graficar componente 1 versus componente 2, componente 3 versus componente 4. ¿Sí? En 2 gráficos. Entonces,
en la fórmula es esta, PSA, Fit Transform. Acá entran todas las imágenes de todos los números. Salen ya mis números reducidos en dimensionalidad. Es decir, esto tiene, fíjense, acá, qué bueno en el Colab que pongo el mouse arriba y me dice el tamaño. Me dice, tenés 1083 muestras, imágenes y 4 columnas. ¿Sí? Entonces lo fantástico es que cuando anda bien, PSA o cualquier técnica de reducción de dimensionalidad, y yo tenía datos que tenían clases, que hacían clusters, básicamente se debería ver. Entonces acá vemos, ¿no? Los datos azules que son el 0, están clusterizados. Casi todos están bastante bien clusterizados, salvo, por ejemplo, el 5, ¿no? Que está por encima de todos, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, es verdad que el 5, fíjense, si uno piensa en los números como contando palitos, ¿no? El 5 tiene mucho en común con el 3, tiene en común con el 2, la base y la parte de arriba. Con el 1 no tanto, por eso no se toca tanto con el 1, con el 0 no tanto, ¿sí? Se toca bastante con el 3 y con el 2. El 5, ¿no? Entonces este análisis uno ya lo puede hacer así. Pero bueno, graficamos otras componentes principales, las siguientes dos. Pablo, ¿y los demás números? 6, 7, eso que... No, hasta el 6. Perdón, hasta el 5 estamos usando. ¿A dónde eso es donde lo limitaste vos? Ahí. Sí. Acá. Ahí que pusiste 4. No, acá, la cantidad de clases. No, es para que sea más fácil, si no es una nube de puntos. Sí, pero no, está bien. No, directamente este dataset, cuando lo cargas, le pedís cuántos querés. Si no, lo filtrás. Lo que pasa es que entonces las clases, o sea, el 0 no es solo el 0, o sea, es otro número más. No. Agrupaste, digamos, los números. No. Le pedí 6 clases y me das 6 clases. De 0 a 5, en orden, básicamente lo hace. Sí, no me queda claro que cómo ir de esa imagen a las 5 clases, digamos. ¿De esta imagen? No, de la imagen de más arriba, la que estamos, de esa. Acá hay solo 5 clases, del 0 al 5, no hay. Está bien, vi el otro, el de más arriba, que tenía un 9, por eso. Este sí. Este es el original, este es el dataset más, sí. Está bien. Más usado, pero estamos usando esta versión más liviana. Si no, tardan un montón, si no la... No, está bien, me confundí con el de más arriba. Buenísimo. Entonces, fíjense acá las componentes principales, las siguientes. ¿Sí? No está indicando bien, pero bueno, en el eje X esta es la primera componente, en el eje Y es la segunda, en el eje X de acá es la tercera componente y esta es la cuarta. La tercera, fíjense, y la cuarta juntas, ya en los puntos del número 5 ya los empieza a separar bastante, ¿no? Es decir que la información para separar ese clúster estaba en esas componentes y puede estar aún más. De hecho, acá estamos viendo cuánta varianza explicada estamos logrando tener en 4, ¿sí? En solo 4 componentes principales y tenemos un 40%, no más. Entonces, lo que contaba Juan, uno típicamente haría esto. Si quisiese analizar cómo es la varianza explicada total, haría algo así. Acá pondría que el número de componentes es todo, o sea, no lo deja libre. Y después de hacer el fiteo, pero no quiero transformar los datos, simplemente hago el fiteo. Uno hace un gráfico de la varianza explicada, ¿sí? Me faltó un guión bajo, no sé por qué. ¿Sí? Entonces acá que vemos, estas son las componentes principales, la 0 es la primera, y cómo va, a medida que tenemos cada vez más componentes, ¿no? Decae la varianza explicada por cada componente. Entonces lo que uno típicamente va a hacer es decir, bueno, quiero ir sumando desde la primera componente hasta todas y ver cómo va, cada vez voy explicando más, ¿no? Entonces esto llega hasta 1 y uno dice, bueno, me voy a quedar con el 90% de la varianza explicada, ¿no? Y bueno, si uno corta por acá y se queda con 20 y tantas, ¿sí? Componentes, ya sabe que lo que descartó era menor
y posiblemente era ruido. De hecho, se puede visualizar cómo aporta ese, digamos, no entró en esta clase porque es ligeramente distinto, pero uno puede ver, sí, podríamos visualizar los números estos una vez que filtramos componentes principales. Y uno puede ver cómo, bueno, el 0 se mantiene con la forma de 0, pero se le fue un poquito el ruido y esas cosas, como que si uno quita las componentes principales más altas, hay como una idea de que sacó ruido, suavizó los datos. Si buscan Eigenfaces, ¿sí? Esto es un artículo muy viejo, justamente haciendo análisis de este estilo, y uno puede ver cómo filtrando imágenes de caras, ¿sí? Se suaviza, ¿no? la definición original y uno queda con algo mucho más borroso, ¿sí? Especial para Halloween. Sí, este es el mes de los espectros y las caras. Me gustó la temática. Vamos a seguir. Pablo, ¿te hago una pregunta? Sí. Una vez que vemos, por ejemplo, con cuántas componentes nos queremos quedar y cuáles explican mejor, por ejemplo, acá la 3 y la 4 explican mucho mejor al 5 que las otras. ¿Cómo volcás eso después a un clustering o es esto? No, bueno, o sea, si vos haces clustering en tus features, ¿no? Y te da un resultado, y ahora haces PCA, por ejemplo, claro. y rotás todos los datos, Uh-huh. y no filtraste nada, el clustering va a dar igual, ¿sí? Porque es todo distancias relativas, lo que mide los algoritmos de clustering usan matrices de distancias, son todas distancias relativas entre los puntos, no importa dónde estaba el punto. Entonces, rotar todos los datos por sí solo no hace nada. Si le empezás a filtrar progresivamente componentes principales más altas, vas a empezar a ver cómo cambia el resultado del algoritmo de clustering. Pero, dependiendo del algoritmo, dependiendo de tus datos, posiblemente por ahí no cambie mucho. O sea que en definitiva no puede llegar a ser una cuestión de prolijidad, pero no tener un impacto. Ahora, si vos te quedas con muy pocas componentes, descartaste un montón de la varianza y haces clustering, obviamente va a dar otra cosa. Fíjense, si uno hace clustering en este dataset en los números originales, posiblemente los clusterice bien. Pero si yo lo hago en estas 4 dimensiones nada más, el 5 va a estar todo pegado esto, ¿no? O sea, lo único por eso Claro. clusteriza es el 1 quizás. O sea que acá con 4 no funciona. Generalmente sí, PCA puede servir si tenés muchísimas features. Muchísimas, y realmente con PCA puedes descartar un montón, sí. Si es más parecido a la curva que estaba acá, que de 64 pasamos a 40, bueno, no es, sí, mejor. Por ahí mejor un poco. La verdad que depende del caso. Pero a veces uno tiene, no sé, 1000 features y importaban 4. Ahí sí, bueno, descartarlas porque te va a hacer Claro. todo el algoritmo más fácil. Claro, puede servirte como en la previa, puede servirte para limpiar ruido, o sea, tirando las últimas componentes, pero también se usa típicamente para visualizar tu resultado. ¿No? Más allá de limpiar ruido en la previa, poder mostrar tu resultado en 2 dimensiones y mirar cómo tu algoritmo de clustering pintó los grupos. Claro. Eso, Ok. sí, creo que no bueno, o lo mostró Juan en alguna de los apuntes de clustering en las notebooks, me parece, ¿no? Había Sí, me parece que sí. Lo voy a decir ahora y por ahí después lo volvamos a decir o lo mostramos mejor, pero es muy interesante justamente si uno quiero entender cómo están mis datos distribuidos, ¿no? Entonces, más allá de hacer un algoritmo de clustering, por ejemplo, K-means, y que efectivamente esos clústeres que encuentras sean clústeres de verdad, lo que puedo hacer
es usar K-means como una forma de colorear mis datos, ¿no? Entonces yo tengo un espacio de alta dimensión, aplico K-means, voy a tener un montón de colores ahora para mis datos. Y después cuando los visualizo con PCA o con otro método, lo dibujo con esos colores y digo, ah, ok, acá PCA me está mostrando todo aplastado, pero yo ya sé que en el espacio original, si tienen diferentes colores, que estaban separados, ¿sí? Ese truco está bueno. Claro, entiendo. ¿Qué es lo que se ve acá, no? En el espacio original, bueno, acá esto no es un resultado de clustering, estos son los labels, las etiquetas originales, pero nos podemos jugar a que si uno hace clustering en estos datos, va a andar más o menos bien en el espacio original. En el espacio de 2D no. Bueno, siguiente algoritmo, Multidimensional Scaling. Este también es un algoritmo sí, viejo o clásico, que tiene, en el concepto de hacer reducción de la dimensionalidad, tiene una idea, la idea más, por ahí la primera que uno se le puede ocurrir, que es, uno dice, bueno, tengo mis datos en un espacio de muchas dimensiones. Buenísimo. Ahora yo quiero poner la misma cantidad de datos, la misma cantidad de puntitos, en un gráfico de 2 dimensiones. Entonces, básicamente, quiero, de alguna manera, que se preserven cosas que estaban en el espacio original. Por ejemplo, las distancias. Entonces yo quiero, en la versión de 2 dimensiones, poner los puntitos de tal manera que las distancias estén lo más parecidas al espacio original, ¿no? Entonces, eso es la cuenta que hace Multidimensional Scaling, donde trata de minimizar, fíjense, no es tan complejo de seguir, trata de minimizar la resta entre las distancias en el espacio nuevo que quiere construir de baja dimensionalidad y las distancias entre cada punto, ¿sí? Estos son distancias entre cada punto y distancias entre cada punto, en el espacio original. ¿Sí? Entonces, si uno hace esto, va a encontrar una solución, ¿no? Que con algún, por ahí no puede llegar a cero, no puede minimizar esto y que valga a cero, pero va a encontrar un mínimo, que va a tener un compromiso entre, che, este punto, si estaba en mi espacio original, había un montón de puntos, si yo tenía uno que estaba en el medio, que estaba a cierta distancia de todos, cuando lo proyecto en 2 dimensiones va a estar más o menos en el medio, y así, ¿sí? Entonces, hay muchas variantes de este Multidimensional Scaling. Por ejemplo, a veces se ponen estos pesos, ¿sí? Para penalizar, ¿sí? Para tener, porque muchas veces optimizar esto es muy complicado y conviene penalizar. A veces penalizan pares de puntos, a veces se penalizan dimensiones, ¿sí? Es decir, que el algoritmo mismo va, de alguna manera, viendo qué dimensión es más fácil de conservar para hacer la minimización. Bueno, lo curioso de esto es un algoritmo que tiene es convexo la optimización, ¿sí? Entonces hay una solución única, no hace falta correr este algoritmo muchas veces. Es muy gracioso este nombre, por eso lo puse acá. Complicated Function. Bien, lo importante es que si uno hace esto, la versión más sencilla, que es sin pesos, y simplemente dice, che, quiero visualizar en 2 dimensiones algo que se parezca lo más posible a lo que estaba en muchas dimensiones. Si uno hace eso, básicamente el resultado es como hacer PCA. ¿Sí? Sobre la matriz de distancia, ¿sí? Que es básicamente lo que venimos haciendo. Es decir, ahora se va a ver en el ejemplo, es decir, muchas veces, si yo quiero ordenar los puntos en 2 dimensiones,
le voy a dar más bola a las direcciones que tengan mayor varianza, ¿no? Las direcciones más grandes, porque son las que más valen para hacer esta minimización. Bueno, hay muchas variantes, como dije recién, pero acá hay algunas variantes de cómo tratar las distancias. Hay un multidimensional scaling que es no métrico, es decir, solo importan el orden, ¿no?, que tienen las distancias. Es decir, si yo tengo 2 puntos a tal distancia y 2 puntos a tal distancia, pero esto es mayor que esta, bueno, lo importante es que esta es más grande que esta y no el valor exacto. Y después hay una versión de este algoritmo que usa distancias relativas. Entonces, básicamente, a las distancias entre 2 puntos las divide por la distancia de alguno de ellos dos. Bien, entonces, por ejemplo, si hacemos multidimensional scaling en los datos de la S, ¿sí? Recuerden la S que estaba acá. Esta S, o esta, o sea, acá es la original que está rotada, esta es la de PCA, ¿sí? Pero es la misma, está entera. Si hacemos multidimensional scaling y le decimos, hacémelo en 2 componentes, es decir, sí o sí, mostrame 2 dimensiones, el resultado es este, ¿no? Entonces se ve clarísimo que lo que hace es, de alguna manera, aplastar la S, no deformó la S, la forma de esta está casi perfecta, pero lo que era la profundidad, ¿no? El ancho ese que tenía la S en 3 dimensiones, fíjense que está como puesto acá, ¿sí? Está aplastado. Entonces suena bastante a puse mi objeto 3D y lo aplasté de alguna manera. Y digamos, la distancia entre este punto y este, ¿sí?, se mantuvo posiblemente igual que estaba antes, solo que eran 3 dimensiones, ¿sí? Tiene algunos parámetros acá, por ejemplo, esto es máximo de iteraciones, porque la forma de resolver es un problema convexo, pero es una forma iterativa, donde va haciendo como una especie de descenso, ¿no? Y a veces tarda Pablo, mucho, lo corta antes, sí. puede ser que ahí en el centro mantienen como 2 dimensiones, ¿no? Acá en el centro de la S, Claro, es como que hace, ahí es que como que hace pasa todo un, claro, pasa por atrás, sí, se pliega. Sí, es curioso eso. Posiblemente esté relacionado a que, bueno, este punto, por ejemplo, una cosa interesante es pensar, este punto de la S, el violeta, y el centro, el amarillo, están a una distancia que posiblemente la haya preservado, ¿no? Y se ve que encontró esta solución, como vos decís, que se dobla ahí, porque si no, yo me imagino, si fuese todo por afuera de la S, acá ese afuera sería el adentro de la S, ¿no? Y ahí, por ahí le quedarían otras distancias. La verdad que hay que probar si eso, por ejemplo, si lo corremos de nuevo. Con menos iteraciones, ¿no? A dónde converge. Muy parecido. ¿No? Bueno, directamente pocas iteraciones no a ningún lado. Es muy curioso que el algoritmo no haya empezado haciendo PSA. Es algo que casi todos los algoritmos de reducción de la dimensionalidad hacen al comienzo, es decir, vamos a hacer PSA y vamos a descartar algunas dimensiones. Acá los puntos están como al azar, aparentemente. Porque si yo hubiese empezado haciendo PCA en 2 dimensiones, hubiese tenido una forma de S. Bueno. Pero bueno, se ve que igual estaban, fíjense que en la iteración número 5 ya están en el centro, los amarillos, ¿no? Entonces se ve que hay algo de cómo va convergiendo esto que resulta en el... La verdad que estaría bueno poder graficar la evolución, ¿no?, del algoritmo. Creo que hay dando vuelta animaciones de esto. Fíjense cómo va. Ahí estaban todos desparramados los puntos del centro todavía. Pero bueno.
Después acá el epsilon, no recuerdo, pero posiblemente sea la velocidad con que hace el paso en las iteraciones, ¿sí? Si uno quiere que vaya más lento o más rápido. Es como casi un descenso por gradiente, si es que vieron esa técnica. Ahora que Perdón. lo pido, sí. No, perdón, es que creo que me perdí un poco y no tengo en claro qué es lo que hace en cada iteración. Bueno, esto arrancó con los puntos al azar, ¿no? Sí. Entonces, y ahí calcula las distancias. Ya tiene precalculadas las distancias de mis puntos en el espacio original. ¿Sí? Sí. Que me van a decir cosas como, bueno, el violeta estaba más cerca de los violetas y el rojo está más cerca de los rojos, ¿no? Porque está todo como cerquita. Y calcula las distancias de la configuración que le quedó acá. O cuando empieza a lazar, calcula las distancias de eso, ¿sí? Y de alguna manera va a empezar a mover los puntos, ¿sí? Sí. Para ir minimizando este valor total, esta suma total, de tal manera que esto, bueno, dé lo más chico posible, es decir, que las distancias en el espacio proyectado de 2 dimensiones sean parecidas, las distancias entre cada punto, entre cada par de puntos sea parecida al... ¿Sí? Ok, sí, está bien, queda O claro. sea, se van a ir moviendo los puntitos para generar algo que parezca, en términos de distancias entre pares de puntos, parecido Al original. Sí. Claro. Bueno, de esto hay mucho. En Multidimensional Scaling hay muchos libros, hay un montón de cosas, hay un montón de usos que uno por ahí no los hubiese pensado. De hecho, ahora voy a comentar un uso muy interesante, pero antes el ejemplo de los números, ¿sí? Entonces acá tenemos los datos de los números, ¿sí? Del 0 al 5, que recordamos la dimensionalidad con la que están estos datos son de 64 dimensiones, y ahora la proyectamos en 2 dimensiones, ¿sí? Y bueno, cuando proyectamos en 2 dimensiones, estamos viendo un poquito parecido a lo que veíamos antes con PCA, ¿sí? Pero incluso un poquito menos agrumados, ¿no? Un poquito más dispersos que lo que estábamos viendo antes, y sigue ocurriendo que el 5 está muy cerca del 3 y del 2, pero está un poquito más separado, ¿no? Es decir, bueno, vamos mejorando de una manera la visualización de esto. Lo que es interesante es que si el algoritmo, hay un valor que es importante medir o como se dice, observar cuando uno corre un algoritmo de MDS, puede observar cuánto fue el estrés, lo llaman, que es la función objetivo que está tratando de minimizar. Si el estrés es 0, es que anduvo perfecto. Y acá, bueno, no me queda claro si esto está normalizado, o sea, si es mucho o poco. Habría que compararlo con un dataset que se proyecta. Pero el valor está por lo menos hay que revisar si esa escala que tiene es terrible, como para entender cuánto le costó, ¿sí?, hacer esta minimización y cuánto le creemos a estos puntos, ¿sí? Porque nosotros ya lo vemos agrupados, pero por ahí hay una mejor manera de visualizar el espacio de alta dimensión. Lo que sí, aparentemente uno podría decir, bueno, las distancias relativas entre los clústeres, entre los grupos de números, por ahí sí las está preservando, porque bueno, es lo que hace este algoritmo. Trata de que la distancia de este punto con todos los otros sea más o menos la parecida. Bien, y un ejemplo súper interesante de Multidimensional Scaling, para algo que estuvimos viendo también, ya hablamos de timbre varias veces, se los cuento rápidamente, es una manera de tomar datos que se consiguen en experimentos cognitivos, experimentos de percepción, donde la gente escucha sonidos con diferentes timbres. Entonces, a partir de los datos experimentales, con esta técnica se puede generar un mapa, ¿sí? Lo
alguna manera uno está reduciendo la dimensionalidad de lo que las personas percibieron. Entonces, para hacer eso, una forma podría ser directamente a las personas decirles, disculpe, escuche este sonido y póngamelo acá en 3 dimensiones. Esa tarea es muy complicada, porque cada persona puede tener un criterio distinto. Entonces, se hace todo justamente en base a una matriz de distancias entre sonidos, o matriz de similaridad entre sonidos, o disimilaridad, bueno, todas las variantes que uno quiera. Entonces uno va escuchando pares de sonidos y va diciendo si son parecidos o no. Es una tarea mucho más fácil que abstractamente pensar dónde ubicar un sonido en el espacio. Si uno escucha 2 sonidos de flauta, por más que sean flautas distintas, etc., va a decir, uy, se parecen, son 2 flautas. Después escucha una flauta y una cuerda, un violín, va a decir, uy, son distintos. Y ahora después uno escucha una flauta y un oboe, por ahí ya se le empieza a mezclar si no tiene muy claro la diferencia entre la flauta y el oboe. Entonces, esas distancias perceptuales, ¿sí? Se le pide a muchas personas que hagan esto, entonces para cada persona uno computa una matriz de similaridad entre sonidos o distancias entre sonidos. Después se promedian, hay varias, pero una forma es promediar esas matrices, entonces tengo una especie de matriz que me dice cómo la gente percibió pares de sonidos. Esa misma matriz se le computa multidimensional scaling, ¿sí? Que si uno quiere hacerlo con el código, acá tiene que, en vez de decirle que yo le voy a pasar datos y que calcule el algoritmo la distancia entre los datos, yo le puedo decir, mira, no, yo te voy a pasar ya mi matriz, ¿sí? Te voy a pasar la matriz de distancia ya calculada. Entonces, esta opción hay que poner precomputada, cambiar ahí. Entonces, es interesante porque la matriz de distancias perceptuales, ¿eso qué es? ¿Euclidio? ¿Qué es? Minkowski, no, ni idea. Es una matriz de distancias que la gente construyó escuchando sonidos. Entonces, el algoritmo de MDS está bueno porque no necesita tener los puntos específicamente, sino con la matriz de distancias ya le alcanza. Y bueno, el resultado es este, por ejemplo. Vean, lo que hace en este trabajo, que ven, es bastante viejo, pero muy interesante, proyectan los instrumentos estos musicales en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, bueno, faltan las indicaciones de qué instrumentos son cada uno, pero bueno, estos son oboes, TM debe ser trompeta, S deben ser cuerdas, fagot, no, French horn, bassoon, etc. Bueno, son diferentes instrumentos que están puestos en diferentes ubicaciones en un gráfico 3D bastante sofisticado para la época, y cada dimensión que fue revelada por este algoritmo de multidimensional scaling tiene una interpretación acústica, ¿sí? Eso es lo interesante. Están asociados a lo brillante de los sonidos o a lo rápido de los sonidos cuando arrancan. Y lo otro que me parece fantástico ven estas linitas que se ven acá, que une estas cajitas que son los sonidos. Bueno, ese es el clustering jerárquico que hicieron también para ver cómo se van armando los grupos. La verdad que para 1977 un gráfico impresionante. Supongo que con una computadora lo hicieron, ni me imagino cómo funcionaba todo esto en esa época. Bien. Entonces, bueno, esto era MDS, ¿sí? Que no lo recomendaría hoy en día para ver datos que queremos ver rápido, pero para ciertos problemas como donde uno ya tiene la matriz de distancias o quiere ver algo muy específico de los datos, que preserve toda la información global de los datos, está bueno. Entonces, ahora saltamos a otro algoritmo, ISOMAP, que es una extensión, si se quiere, de MDS, pero la diferencia es la siguiente. Es un concepto que vamos a seguir indagando en lo que queda, y también un poco ya lo charlamos cuando hablamos de clustering espectral, donde los datos los usamos para generar un grafo, ¿no? Entonces, cuando estábamos en el caso de la S,
lo original, en 3 dimensiones, ¿no? Acá. Cuando uno dice, bueno, necesito una matriz de distancias de estos puntos, y uno piensa en distancias euclidas, va a decir, bueno, este punto rojo está casi igual de cerca con el amarillo que con el naranja, ¿no? Es decir, distancias euclidias convencionales. Pero si uno piensa en los datos, ¿sí? Y en un grafo de vecinos construido a partir de los datos, que básicamente es conectar, ¿no? con conexiones los datos que están cerca, si uno hace eso con la suficiente cantidad de conexiones, va a tener todos los datos conectados, ¿sí? Se va a armar con una especie de reticulado de tenían los puntitos y todas líneas que los van conectando. Entonces ahora, si yo me pregunto cuál es la distancia entre un punto y otro, pero considero básicamente lo que es caminar por la superficie, o sea, solo me puedo mover por un vecino u otro, entonces ahí uno empieza a entender esta variedad de datos, ¿sí? No por su forma exacta, sino por su, digamos, naturaleza más topológica. Digamos. Esto es una sábana. Entonces, a menos que esté realmente muy cerca el punto rojo del amarillo, en realidad si yo quiero ir del rojo al amarillo tengo que caminar por todo el resto de los otros puntos. Entonces, ISOMAP hace eso con la lógica de multidimensional scaling. Es decir, va a tratar de ubicar puntos en una baja dimensionalidad, ¿sí? Que respeten las distancias que se llaman las distancias geodésicas, que tiene ese nombre por pensar en una esfera, como en la Tierra, donde las distancias no son de Euclides, sino que si uno camina por la superficie de una esfera, ¿sí? La distancia más corta entre los puntos se llama una geodésica, ¿sí? Entonces, esas distancias geodésicas, que son caminar por el grafo, básicamente, son las que usa ISOMAP para querer preservar en el espacio de baja dimensionalidad. Entonces, fíjense que el hiperparámetro que tiene ISOMAP es la cantidad de vecinos, ¿sí? Es el parámetro que usa para armar el grafo con el que luego va a medir las distancias. Entonces, si uno cambia este parámetro, si yo pongo muy pocos vecinos, pasan cosas así absurdas, pero básicamente por ahí satisface, ¿no? Para el algoritmo. Y si ponemos muchísimos vecinos, lo que debería pasar es que se debería parecer más, claro, a la forma original de la S. Porque ahora, al pedirle tantos vecinos, los puntos rojos de acá, capaz que tienen de vecino al punto amarillo también. Entonces, caminar por estos caminos en el grafo, ¿sí? No es solo caminar por la sábana, sino que también puede saltar. Acá es como que no se ven las líneas acá, pero este grafo está lleno de conexiones largas. Entonces hay un número óptimo de vecinos en el cual se arma la sábana. Fíjense que ahí, con muy pocos vecinos, ya se arma la sábana, pero hay como muchos huecos. Entonces, el hiperparámetro clave acá es cuántos vecinos. Entonces ahí, por ejemplo, parece totalmente ¿no? bien estirada y bien distribuidos los puntos. Bueno, y para el caso de los números, de los dibujitos de números, ISOMAP, fíjense, ya comparado al que vimos el anterior, que era Multidimensional Scaling, que si bien estaban bastante agrupadas las cosas, acá ya están directamente, está bien, están superpuestas un poco, pero están hechos un clúster mucho más fuerte, ¿no? El azul, sobre todo. Fíjense que el 0 es el único que tiene un agujero en el medio, ¿no? En términos de la imagen. Tiene blanco en el centro, entonces se separa muy bien. El resto, bueno, se siguen chocando un poquito como veníamos viendo, pero bueno, acá también aparecieron un montón de outliers. Entonces, ¿será que, bueno, este punto quedó lejos? ¿Por qué? Porque por ahí, cuando se armó el grafo, para llegar a ese punto, había que caminar un montón, y bueno, acá lo dijo, te voy a alejar. Entonces, por ahí, agrego un poquito de vecinos, y debería ir, bueno, te das cuántos agregar y cómo elegir este parámetro.
Pero bueno, debería ir modificándose un poco. Si uno agrega muchos vecinos, se va a hacer un masacote, supongo. Debería terminar igual o muy parecido a Multidimensional Scaling. Si uno pone muchos vecinos. ¿Sí? Bueno, los outliers estos no se fueron. Y con menos vecinos, si uno pone muy pocos, termina todo medio desperdigado. ¿Sí? Se rompen los clústeres. Bueno, ahí están dando bastante bien igual. 5 vecinos, fíjense. Notable. Igual, pero acá se rompió el clúster naranja, se partió en 2. Es decir, que a algún motivo estos ¿cómo se llaman? Estos dígitos que valen 1 están muy cerca de estos que valen 2. Hay que ver cómo están dibujados, ¿no? Son unos que se parecen a 2. Muchas veces pasa. Si el 2 es medio vertical. Bien, pero el 5, ¿no? Es notable, ¿verdad? Cómo está. Claramente, si se quiere, la lección de esto es: uno no puede hacer lo que hace PCA, que es simplemente proyectar así nomás, con todo, solo un trabajo lineal de los datos. Tampoco puede hacer lo que hace Multidimensional Scaling, que trata de que todas las distancias entre pares de puntos sean todas preservadas, sino que en realidad lo que importa es ver la estructura local, ¿no? Si yo quiero agrupar los datos, no importa si tenían forma de sábana o una forma estrellada, eran un clúster y bueno, agruparlos. Entonces acá se hacen realmente esos grupos. Siguiente método, ¿sí? Este es el que, bueno, vimos la semana pasada. Spectral Embedding, que en realidad, bueno, la semana pasada vimos Spectral Clustering, que si uno se ve el código, se fija en el código fuente, básicamente el Spectral Clustering es Spectral Embedding más K-means. No hay mucho más que eso. O sea, el trabajo fuerte lo hace el Spectral Embedding. Bueno, había varias formas de definir este laplaciano, ¿sí? Que era la matriz a la cual uno le calcula los autovectores. Una forma con vecinos y una forma con matriz de afinidad, ¿sí? En ambas está la idea de una escala de vecinos, básicamente. ¿Cuántos considero que están en mi barrio? O si no, en la matriz de afinidad el valor gamma es cuánto hago desaparecer 2 puntos que están lejos, que se vaya a 0 y ya no pesan nada. Y bueno, lo que no había quedado claro en la clase de clustering espectral era cómo elegir las componentes, ¿no? Y si uno revisa el código de Spectral Embedding, porque estuvimos charlando el viernes, hay variantes según algunos artículos de cómo hacerlo, pero si uno se fija el código de Spectral Embedding, acá tiene un hiperparámetro, que es básicamente cuántas componentes quedarse. Y esto funciona de la misma lógica que lo que vimos recién, de hacer autovectores de una matriz y con cuántas me quedo, ¿sí? Bueno, acá nos vamos a quedar con 4 para visualizar 1 y 2 y 3 y 4, ¿sí? Por curiosidad lo puse en 4 porque quería ver qué pasaba, pero fíjense que es muy raro, ¿no? Lo que pasa en las tercera y cuarta dimensiones. Pero bueno, las primeras dos, esta es la S, ¿sí? Estamos proyectando la S. Fíjense que lo interesante es que logró desarmar la S, ¿sí? En algo lineal, es como una cadena, pero, o sea, básicamente la dimensión 1, que sea el eje X, es básicamente esta cadena. Voy del rojo al violeta y listo. Pero la siguiente componente principal le puso esta como forma casi una parábola, que de alguna manera, si se quiere, está tratando de unir un poquito estos dos puntos, el rojo y el azul, porque no están tan lejos. Si volvemos a ver la S, ¿no? El rojo y el azul se están plegando y se acercan al centro, de alguna manera, ¿sí? O de alguna manera la distancia entre rojo y azul es tan parecida a la distancia entre naranja y verde, ¿no? Entonces, bueno,
Ahí se ve que hay una componente que quiere unir estos dos puntos. Después esta la grafiqué por curiosidad y me parece muy divertida la forma que hace, pero bueno. No, esto no aporta, me parece que no tiene... Por lo que habíamos visto, los autovectores de clase espectral a veces generaban cosas raras. Pero bueno, ¿cómo es el resultado con los numeritos? No está tan como el isomap, que realmente los agrupó. No está tan logrado, pero está bastante bien distribuido, diría. Acá pasa que igual le puse un montón de vecinos, vamos a ponerle menos. A ver qué hace. Ahí está, ahí sí están agrupados. Pero ocurre un fenómeno que a veces ocurre mucho con estas técnicas que hay en un momento en la bibliografía, cuando se trabajaban estas técnicas. De hecho, hay una técnica que no estamos mencionando en esta notebook, que es en la que están estos dibujos acá, LLE, Local Linear Embedding, que salieron un montón de versiones porque la gente estaba tratando de que evite tener ciertos comportamientos, y uno de esos comportamientos a veces eran estos, que se ven acá, que es como que quedaban muy desparramadas las cosas sin coherencia, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que esto no es muy útil con esta cantidad de vecinos. Con menos vecinos, fíjense que se rompe absolutamente. Casi inusable, y hay que poner bastantes vecinos, lo cual termina... O sea, esto de alguna manera nos está diciendo algo, que el clúster de ceros está realmente separado. Si esto no lo está pudiendo... le está costando tanto organizarlo bien. Entonces le ponemos muchos vecinos para tener una visión más tipo... Ya se parece más a PCA o a MDS. Si uno le pide tantos vecinos, esta idea de construir algo que va conectando entre nodos que están realmente cerca, se pierde, y es básicamente un pantallazo de todos los datos globalmente, ¿sí? Bueno, sigamos. Yo creo que podemos seguir. Los más pulentas y los que más se usan hoy en día están más abajo, y ahí hay un montón ¿Te puedo hacer una consulta, Sí. Pablo? Sí. Son iterativos. Después se puede usar un predict cuando aparece un dato para determinar que Se cortó. Igual creo que entendí la primera parte. ¿Vos me escuchás bien? Si querés también puedes escribirlo. Exactamente. Sí, sí. Siempre me pasa que no veo el chat. Y ahí estuvieron comentando algunas cosas. Sí, el tema, la pregunta importantísima esa que hicieron recién es si uno puede, una vez que aprendió esta reducción de la dimensionalidad, o esta proyección, o llamémoslo embedding, o manifold learning, todos los nombres que le podemos dar, si uno puede después decir, a mí me llega un dato nuevo, ¿sí? Y cómo hago para ponerlo ahí, ¿no? Es decir, este dato nuevo, ¿dónde va? Con los métodos lineales, con PCA, por ejemplo, podés, obviamente. Con MDS no podés. Y con Isomap supongo tampoco, y con Spectral Embedding tampoco podés. Hay alternativas. Una alternativa muy, voy a decir cabeza, no es una buena expresión, pero una alternativa muy a lo bruto, es agarrar y decir, uy, me llegó un dato nuevo, lo pongo en mi set de datos, me fijo los vecinos de ese dato nuevo y yo lo pongo en
el promedio de la ubicación de los vecinos en la proyección, ¿sí? Dije promedio. Podría haber sido, la verdad, otro criterio. Ahora, si te llega un par de datos y una cosita así para chequear, no parecería grave. Si vos querés esto que generalice de alguna manera, a realmente datos y datos nuevos que van entrando, no hay forma, aunque hay una técnica que no la tengo del todo masticada, que básicamente hace algo con los autovectores, por ejemplo, en el caso de Spectral Embedding. Pero me parece que es una técnica que, por ejemplo, es como, bueno, es lo mejor que podemos hacer, una cosa así. No es que el algoritmo realmente vos lo puedas usar, que esté pensado para usar con datos nuevos, ¿sí? No obstante, más abajo vamos a hablar un poco más de algoritmos más nuevos, que algunos usan redes neuronales, y ahí sí se puede. Porque la red neuronal aprendes realmente una función completa que te va transformando tu dato que no conocías al espacio de baja dimensionalidad. Entonces, una vez que aprendiste esa función, el predict lo puedes hacer. Con eso me animo a decir que uno podría agarrar un resultado de alguno de estos algoritmos y decirle a una red neuronal, aprende a imitarlo. Y si uno busca Spectral Embedding con redes neuronales, tipo Deep Spectral Embedding o algo así, o Deep Spectral Manifold Learning, cosas así, aparecen cosas que intentan resolver ese problema. Tienen pocos años, entonces no están muy difundidas o validadas. Con el algoritmo que está acá abajo sí podemos, el que viene ahora, porque es una red neuronal, de hecho. No podemos. O sí, creo que sí. Ahora vamos a repasar el algoritmo y vamos a ver si... Bien, entonces, espero que haya quedado, Gabriel, la pregunta. Si querés seguir preguntando por el chat o por si se vuelve a caer el audio. Bien. Entonces, buenísimo. El siguiente ejemplo es mapas autoorganizados, que es un algoritmo muy divertido, que básicamente plantea esto de otra forma, ¿no? Dice, acá sí es una red neuronal, no es como las redes neuronales por ahí que uno hoy está acostumbrado a usar, sigue siendo sigue habiendo una red y sigue habiendo algo que son como neuronas. Entonces, básicamente la idea es que cada neurona va a tener una especie de estado interno, un peso, ¿sí? Que va a tener la dimensionalidad de mis datos. Si mis datos están en 64 dimensiones, como tenemos ahora los números, entonces cada neurona va a tener un estado interno que se llama como un peso de 64 valores. Y la cantidad de neuronas que yo voy a elegir es arbitraria, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta es una matriz W de pesos que tiene la cantidad de neuronas que yo quiero arbitrarias y la cantidad de valores, dimensiones, según mis datos. Entonces, la idea es que los valores que tomen cada una de estas neuronas, estos pesos, se vayan de alguna manera mapeando la distribución de los datos. Lo interesante de esto es que yo puedo tener 1000 datos, ¿sí? En muchas dimensiones, y con esta técnica puedo visualizar en una grilla bidimensional, ¿sí? Ese espacio, ¿sí? Y la grilla bidimensional puede tener muchos menos puntos que mis 1000 datos. La grilla bidimensional va a tener capaz 10 por 10 neuronas, ¿sí? Entonces, primero, para tener un pantallazo de lo que acabo de decir, esta animación, antes de ver la fórmula, si quiere, esta animación sirve, solo que acá los datos están en 2 dimensiones. Es un caso
donde no tiene mucho sentido, porque no hay una reducción de la dimensionalidad, pero sirve para ver cómo funciona el algoritmo. Entonces, en este caso, uno parte con una grilla de neuronas, que la idea es que sean menos que la cantidad de datos que uno tiene, y se van haciendo iteraciones, en el sentido es igual que una red neuronal, se van haciendo pasos, y hay una tasa de aprendizaje, y lo que va ocurriendo es que se toma, por ejemplo, un dato al azar. Imagínense que tomo uno de estos puntitos de acá arriba a la izquierda. Tomo un dato al azar y me fijo, che, ¿cuál es la neurona que está más cerca de estos datos? Y acá en 2 dimensiones cerca es fácil, porque lo vemos en 2 dimensiones, pero si no sería en n dimensiones el vector de pesos de la neurona y mi dato de entrada, que también tiene la misma dimensionalidad, bueno, es una distancia euclídea, por ejemplo. Entonces, entra un dato, me fijo cuál es la neurona que está más cerca y la tironeo hacia mí, ¿sí? Esa idea de tironear, ¿sí?, es básicamente lo que hace la cuenta que está acá arriba. Trata de mover los pesos de tal manera de que se parezcan a los datos, ¿sí? Este D menos W, cuando vale 0, no se mueve más la neurona, ¿sí? Esa es la forma de verlo. Cuando ya un punto, una neurona, con su vector W de pesos, se acercó suficientemente a un dato, esto va a dar 0 y ya no se va a querer mover más. ¿Qué es lo que pasa acá? Que se van acercando, ¿no?, a los puntos. Y si esto lo dejas iterar por un montón de tiempo, en un momento se empiezan a mover cada vez menos y lo cortás. O sea, nunca da 0 exacto quizás, pero lo que se hace es al principio se le pone una tasa de aprendizaje rápida para que se empiecen a mover rápido, y en un momento decís, bueno, ahora vamos a enfriar todo, vamos a seguir enfriándolo, y ya la idea es que los puntos van a recubrir o haber aprendido la distribución de los datos, ¿sí? Entonces, la otra sutileza que tiene esto es que cuando vos tironeas de una neurona, también tironea a sus vecinas. Entonces, en el espacio se arma esa red, se mantiene una coherencia, ¿sí? Fíjense que no se anudan, no se arma no se rompe la coherencia entre las posiciones de las neuronas. La grilla se mantiene bastante. Es como que, de alguna manera, uno puede pensar que tiene la grilla de puntos y trata de recubrir, es un recubrimiento sobre mis datos, ¿sí? Y bueno, entonces, en definitiva, esta forma de actualizarse los pesos es el peso anterior más una cuenta que me dice que me quiero acercar a los datos, ¿sí? Y después tiene este término acá, que lo que hace es el que arrastra a las neuronas vecinas, básicamente, ¿sí? Acá está la neurona B, ¿sí?, es la que se está actualizando acá, pero también esto depende de las otras neuronas. Entonces, si una neurona vecina mía está muy cerca del punto, fue muy tironeada, yo también me voy a tironear un poquito. Sí, a la neurona U la llama la neurona que Best Matching Unit, es la neurona que más cerca está del punto que se eligió. Entonces esto se va iterando, se pasea por todos los puntos, ¿sí? Se va uno eligiendo todos los puntos, todos los puntos, todos los puntos, todos los puntos, y eso va, ¿sí?, haciendo este recubrimiento. Lo más fantástico de estos mapas, que también creo que los inventó un investigador que se llama Kohonen, que es un investigador finlandés. Lo más interesante de esto es el origen del trabajo de Kohonen, que, a ver si aparece en inglés, que él
¿cómo se llama? Los creó, los pensó para modelar cómo se organiza la corteza visual, ¿sí? Ojo en el mapa. A ver si aparece algo que tiene que ver con corteza visual. Pero bueno, fíjense que los resultados son de este estilo. Básicamente es una grilla donde uno logra poner sus datos, ¿sí? La verdad que son muy bonitos. O sea, busqué imágenes así para tener un pantallazo de cómo se ven. Si uno encuentra un artículo y ve esto y dice, ah, esto es un mapa de cojones. No hay muchas formas de... y se usa a veces en muchos tipos de análisis que típicamente por ahí uno no se imaginaría que usaría esto. Acá en la Wikipedia lo usan para visualizar cosas de política, de políticos. Bueno. Entonces, bueno, en Python, por ejemplo, hay una librería que se llama Minisom, que una vez que uno la instala, la puede usar. Tenemos que indicarle los parámetros. La grilla X e Y, ¿sí? 10 por 10, entonces van a ser 100 neuronas. 3, acá input len es el tamaño de mis datos. En este caso vamos a proyectar la S con el mapa de Kohonen. Entonces, la S vivía en 3 dimensiones, ¿sí? Después, bueno, el learning rate es con la velocidad del aprendizaje de esto. Y la forma de tironear de los vecinos es una función gaussiana, ¿sí? Que es la forma de esta variable, de esta función. Entonces, fíjense, cuando lo usamos directamente con la S, el resultado, ¿no? Es básicamente la S aplastada, coloreando acá, ¿no? Los puntos. Ahora, lo interesante es que, a diferencia de todos los algoritmos que vimos arriba, donde siempre me quedaban la misma cantidad de puntos en el espacio de baja dimensionalidad, acá voy a tener 100 píxeles nomás, y en forma de grilla, y mis datos se van a aplastar ahí, ¿sí? Ahora, si hacemos lo mismo con el set de números, fíjense qué interesante, está puesto de esta forma, donde es una grilla ahora de 30 por 30, y claro, lo que no mencioné es cómo asignar este punto a la clase 3, por ejemplo. Entonces, eso es porque si pensamos que el punto esta coordenada de esta grilla es una de estas neuronas del mapa que se entrenó, después me fijo, esa neurona de alguna manera trató de aprender la distribución de mis datos y ¿dónde quedó? Quedó cerca de los 3. ¿Cuál es el que tiene más cerca? ¿Un 3? Bueno, le pongo 3. Y hay neuronas que están en blanco porque de alguna manera quedaron como muy, muy parejas entre los dos, no es ni 3 ni 2. Hay como un criterio ahí. Pero bueno, se ve bastante bien. Un poco lo mismo que veníamos viendo arriba, el 3 y el 2 y el 5 siempre juntos, el 2 y el 1 juntos, el 0 totalmente clusterizado, ¿no? Bueno, y acá hay un montón de parámetros, es interesante ir modificándolos y ver los resultados. Se rompieron algunos clústeres, ¿no? El 2 está medio desperdigado, el 4 también. Pero bueno, esta metodología es muy útil cuando uno tiene una noción de que los datos son continuos. Por ahí acá no son continuos, es decir, el 0 es un dibujo y el 5 es otro, pero si uno tuviese un montón de datos continuos,
que hacen una cosa multidimensional muy complicada de entender, cuando uno los ve acá, queda mucho más claro cómo es la naturaleza. Bueno, yo me da la sensación que estoy hablando un montón de corrido y por ahí con un montón de información, y no está mal quizás hacer ahora un break, porque ahora vienen los dos algoritmos, t-SNE, UMAP, y también un poquito hablar de autoencoders, que son los algoritmos que hay que usar hoy en día para la mayoría de situaciones. Le estoy tirando flores a estos algoritmos, son muy buenos, son muy potentes, son nuevos, y la mayoría de los problemas, muchas veces esto nos va a dar un montón de pistas. Igualmente, obviamente, PCA no se abandona, ¿no? PCA es súper útil, ¿no? Ahora lo vamos a charlar y ver cuándo sirven y cuándo no. Pero hubo un salto cualitativo. Este algoritmo es del 80, el de Kohonen. Todos los otros son viejos. Bueno, hay algunos que son no tan viejos, pero t-SNE es del 2016, me parece, algo así. O 2014, por ahí. UMAP también, 2018. Entonces, bueno. Así que paremos 10 minutos, a las 9 retomamos. Y le vamos a dar un rato a estos dos algoritmos, principalmente, para entender, sobre todo usando esta herramienta online, que si alguno ya la quiere ir abriendo y chusmeando, jugando un poco con esto, vamos a entender absolutamente cómo funcionan estos algoritmos y cómo un montón de todo lo que ya vimos se va a quedar más claro. Así que bueno, parate y volvemos.